Jesús. Hermanos, abrimos una vez más nuestras Biblias allí al último libro y a la última parte del capítulo 6, el último capítulo de Efesios. Hemos estado en el tema la armería del Evangelio como título general de la serie, la armería del Evangelio. Hemos estado diciendo que para vencer en la lucha, resistir al enemigo, Dios nos ha dado muchos recursos que no fallan, recursos inigualables que los tenemos en la persona y en la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Que esta armadura del creyente, esta armadura de Dios que hemos ya, ¿verdad?, de diferentes maneras y en diferentes momentos hablado acerca de cada uno de estos componentes, esta ilustración poderosa que utiliza Pablo por el Espíritu Santo acerca de un soldado romano con su armadura para referirse a nuestra armadura, a nuestros recursos de victoria en Cristo Jesús para la lucha. Hemos dicho que todas las cosas que se listan aquí tienen que ver con un aspecto de la persona, de la obra de Cristo en sus beneficios a nosotros como su pueblo para poder estar de pie resistiendo la obra malvada del enemigo en esta edad mala, en la cual hemos vivido de mal en peor desde la caída. Que Dios nos ha dado la manera de poder permanecer y llegar hasta el final en nuestra vida cristiana. Habiendo dicho eso, comenzamos a hacer una distinción, ¿verdad?, entre dos prácticas que son parte de la vida del creyente. Ambas son importantes, pero que están conectadas una a otra en una relación de dependencia. Y hemos dicho que el cristiano tiene un llamado del Espíritu, ¿verdad? Una práctica del Espíritu. Esa práctica tiene diferentes vocaciones, manifestaciones y servicios y ministraciones, pudiéramos decir. Pero el espíritu de esa práctica, ¿verdad?, es el mismo y es esta, que somos llamados a amar. Por eso es que Pablo le dice a los corintios que estaban allí, ¿verdad?, confundidos y estaban llenos de querellas y luchas, y estaban vanagloriándose de dones. Yo tengo tal don y aquel tal don, vanagloriándose de personas. Yo soy de Apolo, pues yo soy de Pedro, yo de Pablo, vanagloriándose de aquellas cosas que ellos hacían, habían logrado, habían hecho. Y Pablo en algún momento les dice: iglesia, yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Es el camino del amor. Sabemos que Jesús resumió la ley de Dios de esta manera: amarás, amor a Dios y el amor al prójimo. Por supuesto, esa ley, ¿verdad?, lo articula de una manera perfecta. Un amor a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro corazón, y un amor al prójimo como a mi propia carne, como a mí mismo, ¿verdad? Eso es la vocación de lo que Dios busca lograr y hacer en nuestras vidas. A propósito, eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. ¿Qué vamos a hacer por toda la eternidad? Vamos a amar a Dios de esa manera y vamos a amarnos unos a otros de la manera en que Dios quiere que nos amemos. Ahora,
fallamos en esos dos amores, ahora Dios quiere motivar, formar, crear, producir en nosotros más y más de esa vocación a amarlo y a amar al prójimo. Pero para lograr eso, Dios ha establecido otra práctica con la cual hemos distinguido de la práctica del amor. En otras palabras, la práctica del amor, y hemos dicho entonces la práctica de la fe. La práctica de la fe. Que por la fe nosotros recibimos todo aquello que necesitamos para nosotros poder entonces entregarnos a amar. Que por la práctica de la fe, y la fe es una postura de recibir. La fe es la postura de aquel que viene a decir, no tengo, necesito. El amor es que dar y entregarse, ¿verdad? Y Dios nos llama a darnos y a entregarnos. Pero no podemos dar y entregar lo que no tenemos, lo que no es de nosotros. Solo podemos dar y entregar lo que poseemos, y damos y entregamos no lo que es nuestro, sino lo que es de Dios. Por la fe, nosotros podemos venir delante de Dios a través de Cristo Jesús a buscar, a recibir y a caminar en aquello que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Eso es lo que hemos estado diciendo, hermanos, a través de la armadura del creyente. La armadura del creyente nos es dada para nosotros poder ver nuestros recursos en Cristo Jesús. Que no son recursos que tenemos en nosotros mismos, sino que es todo aquello que ya poseemos, como comienza Efesios. Este mismo libro de Efesios comienza diciendo algo. Diciendo que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y se nos dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero qué difícil es creer eso. ¿A cuántos le pasa? Qué difícil es creer esa verdad para el creyente. Que yo tengo todo lo que necesito en Cristo. Que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra de Dios en este libro responde sí. Y nos habla de que en la medida que nosotros vayamos a Él, profundicemos en todo lo que tenemos en Él. Lo vimos en el capítulo 1, la oración de Pablo. Lo vimos en el capítulo 3, cuando nos habla de que seamos llenos del amor de Dios en Cristo Jesús. De que vayamos allí a Cristo a tratar de comprender. Y nos habla entonces de dimensiones. ¿Cuál es la altura, la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios? Es como que se nos está invitando a ir a zambullirnos en la persona y en la obra de Cristo a nuestro favor. Que cuando nosotros vamos allí a Cristo Jesús, el cual es el regalo de Dios Padre a favor de su pueblo. Y cuando nosotros por la fe venimos a comer de Él, a vernos en Él, a descubrir lo que somos y poseemos en Él, a venir ahora como hijos amados al Padre a buscar aquello que necesito, que está en Cristo Jesús. Que de esta manera, en el amor de Dios, somos llenos de la plenitud de su presencia. Hay una manera de ser llenos
de la plenitud de Dios, y es cuando la perfección de la obra de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor nos embarga, nos colma, llena mi alma. Cuando el amor de Dios a mí es suficiente. Fíjense que todavía no estamos saliendo a mar, ¿verdad? Estamos haciendo una cirugía de esta operación espiritual para poder entender la obra de Dios como nos revela en su palabra. En otras palabras, Dios quiere que nos presentemos delante de Él para Él amarnos. Que nos presentemos delante de Él para Él llenar nuestro corazón con su amor revelado en la persona y la obra de Cristo a mi favor. Y hemos dicho que aquel que descubre eso, que es lo que la fe descubre, en diferentes grados va avanzando y creciendo, ¿verdad? Avanzando y creciendo el aquilatar, el vivir de, y comenzamos a utilizar verbos que la palabra usa, el confiar más en, el descansar más completamente en Él, el entrar en su descanso, el considerar, el confiar. Verbos a través de los cuales se nos llama al trono de gracia, donde somos llamados no simplemente a hacer algo primero, sino somos llamados primero a recibir de Dios lo que solo Dios puede darle a nuestra alma. ¿Qué cosa es su amor? Su amor. Cuando estemos en el cielo, una de las cosas que vamos a hacer perfectamente, o que Dios va a hacer a través de nosotros y en nosotros, es que vamos a ser amados por Él. Y vamos a poder aquilatar y profundizar en su amor por nosotros. Y ¿sabes qué va a suceder allí? Delante en ese trono, cuando vengamos y nos encontremos con Jesús y seamos amados por Él, Él va a ser suficiente. Su amor va a ser suficiente. Lo que nos pasa ahora es, y nuestro crecimiento en este peregrinaje por la vida, es que debido a nuestra carne, nuestro pecado, el mundo, Satanás, el amor de Dios no es suficiente. No llega el momento donde nosotros hemos encontrado a plenitud un amor que aquieta finalmente, determinantemente y para siempre todo lo que mi carne levanta en contra de Dios. Pero ahora sí hemos encontrado que cuando venimos a Él y nos conectamos con su amor, vemos la obra de Dios en nosotros, donde temores, ansiedades, preocupaciones, malas inclinaciones, malos deseos, encuentran en el amor de Dios el descanso que nuestra alma necesita. En este peregrinaje por la vida tenemos una batalla. Y la batalla es que hemos encontrado en Cristo el descanso, lo valioso en su amor, aquello que llena, aquello que satisface, aquello que solo puede traer deleite a mi alma, su amor por mí. Pero debido a nuestra carne, a nuestras distracciones, a nuestro pecado, una y otra vez lo perdemos de vista. Lo perdemos de vista. ¿Qué pasa cuando lo perdemos de vista? Perdemos de vista que el Dios que nos dice, hijo, si tú te sientas en mi mesa, yo te satisfago. Mi amor te es suficiente. Si tú vienes a mi presencia contigo
es todo lo que necesitas. Por eso es, y esto es algo que los creyentes en diferentes grados y medidas han venido a comprender. Por eso ustedes se fijan que Pablo siempre está orando porque nuestro entendimiento y nuestra comprensión de esta verdad que haga, que crezca, que se profundice, que se arraigue. Por eso es que vemos al salmista clamar. Es decir, hay un clamor. ¿Por qué hay un clamor? Porque lo perdemos. Porque estando en este mundo estamos luchando por mantenernos en la presencia, en el consuelo, en la comunión de ese amor. Y por eso el salmista decía cosas como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clama tu alma por Dios. ¿De qué estamos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que mi alma clame por Dios? ¿Estaremos hablando de ministerio de evangelismo? ¿O estamos hablando de hacer algo por los pobres? Quiere decir que mi alma clame por Dios. ¿Qué cosa es la práctica de la fe? ¿Qué quiere decir? Que yo, como un siervo que se está muriendo de sed, necesita encontrar a Dios, y cuando lo encuentre, mi sed es calmada. La palabra de Dios utiliza ilustraciones, ¿verdad?, de la vida diaria para hablarnos de una relación espiritual que el Hijo de Dios conoce en diferentes grados y medidas, afectados a veces por la experiencia del pecado en este mundo de Satanás, que hemos dicho que su principal tarea es que oscurecer ese trono, velarlo, taparlo. Por eso es que el apóstol nos habla de la revelación de Cristo. Es un apocalipsis. Apocalipsis no es lo que vemos en las noticias. Apocalipsis es Cristo revelado ante mis ojos. La revelación de Cristo y su gloria. ¿Qué gloria? La gloria de Dios a favor de su pueblo. ¿Recuerdan que definimos lo que es la gracia? La gracia es que Dios es a favor de su pueblo en Cristo Jesús. Es el atributo de Dios que Él ha revelado de sí mismo en la cruz. Es algo de su naturaleza y de su carácter. Por el Espíritu nos es revelado a nuestra vida, y por el Espíritu participamos entonces de comunión con Dios al ver la gracia de Dios a mi favor. El Dios que es justo y justifica al que es de la fe. El Dios, ¿dónde se dice la palabra de Dios? En Romanos 3, en Romanos después 10, hace una y otra vez la afirmación de que la justicia de Dios es revelada en Cristo Jesús por la fe, aquel que cree. ¿Qué es lo que es revelado? ¿Qué justicia es la que es revelada? La justicia, el carácter del Dios que es justo y justifica al que cree. Del Dios que es santo y santifica al que cree. Del Dios que es toda bendición y bendice al que cree. El Dios que es toda gloria y comparte, nos hace participar de esa gloria creyendo. Ese deseo del alma que ha encontrado en venir a Cristo, en descansar en Él su deleite, es el que puede decir, como también decía el salmista: mi alma espera a Dios más que los centinelas a la mañana. Mi alma espera a Dios más que los centinelas a la mañana. Quizás algunos de ustedes han sido soldados o guardias, han estado en vela esperando que se termine su turno de guardia. Y estoy seguro que usted, como la experiencia de estos guardias que esperan a la mañana
porque ya sí se puede ver que no hay peligro, ya pueden descansar, pueden terminar su turno. Bueno, quizás ninguno de nosotros aquí hemos sido guardias, pero ¿cuántos de nosotros hemos esperado a la hora de salir del trabajo? Me quedan 2 horas, me queda 1 hora y media, queda media hora, con una ¿qué? Desesperación. Ya estoy loco por salir. Pregunta, ¿qué quiere decir el salmista cuando dice: mi alma espera en Dios más que los centinelas a la mañana? ¿Espera tu alma en Dios así? ¿Has encontrado en Él esa necesidad? La práctica de la fe nos es dada para nosotros en medio de este mundo donde están los enemigos, las distracciones, las tentaciones, poder permanecer en la lucha, esperando en Jehová, clamando y confesándolo como el único bien de mi vida, clamando y confesando que a menos que yo lo encuentre a mi favor, yo no puedo hacer nada, dándome cuenta que sin Él todo es perdido, que a menos que Él venga una vez más a llenar y a henchir mi corazón con su amor, yo no puedo hacer nada. La práctica de la fe nos es dada entonces, hermanos, para venir a deleitarnos en la obra y la persona de Cristo a nuestro favor. ¿Y cuán difícil es eso? Porque nosotros verdaderamente, es el enemigo, nos quiere decir: Dios no es a tu favor. ¿Y de cuántas maneras Él nos lo dice? Dios no es a tu favor, Él es en contra tuya. Y nosotros creemos el caso muy rápidamente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que si Dios va a ser a mi favor sobre la base de lo que yo he hecho, hago o me he ganado, Él no puede ser a mi favor. El enemigo utiliza precisamente el argumento de la carne para derribar el argumento del Espíritu. ¿Cuál es el argumento del Espíritu? Que cuando tú eras un enemigo de Dios, Dios mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que nosotros nunca vamos a poder merecer la bendición de Dios por nuestras obras, porque una y otra vez, por la carne y el pecado que mora en nosotros, nos quedamos cortos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo levantarnos una vez más de nuestros hoyos y de nuestras caídas? Como hijo de Dios, el Padre te dice: ven a mí, ven a donde yo estoy, para que oigas otra vez en mí que tus pecados son perdonados. Confiesa que me necesitas. A propósito, esa es la confesión del pecador. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el ejemplo más grande de rebeldía? ¿Cómo dice el corazón rebelde? No necesito a Dios. ¿Cómo dice el corazón humilde? Necesito a Dios para todo. El corazón que es de Dios por su gracia reconoce nuestros pecados y nuestras maldades. Y venimos delante de Dios diciendo: te necesito todos los días, perdóname por el poder de tu gracia. ¿Qué estamos diciendo? Recíbeme. Y nosotros sabemos que el Señor nos recibe a través de la obra de su Hijo. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo? Alguien diría: ¿por qué tenemos que seguir confesando eso? Si ya el Señor nos ha recibido. Eso es verdad. Pero como Dios sabe que estamos en un caminar donde la carne nos engaña
y Satanás nos bombardea con mentira, Él nos ha dado la forma de constantemente mantenernos en su perdón, en la comunión de su perdón. Pregunta, ¿no quitó Dios de nosotros todos los pecados en Cristo Jesús? Sí los quitó, pasados, presentes y futuros. ¿Y por qué seguimos diciendo perdona nuestros pecados? Porque el Señor quiere recordarnos que precisamente a través de la fe nuestros pecados han sido perdonados y somos limpios en su sangre, lo cual olvidamos en la batalla de esta vida. Y nuestros pecados nos agobian, nos consumen, nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras vergüenzas al Hijo de Dios. No al fariseo. El fariseo siempre se ve bien. El fariseo es aquel que se justifica a sí mismo. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios es aquel que constantemente ve la necesidad de ¿qué? De encontrar su justificación. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Por lo tanto es aquel que constantemente está acudiendo a la cruz porque ve la necesidad de su perdón en Él. Y al haber escuchado de Dios que pidamos perdón por nuestros pecados, que vengamos a Él una y otra vez, el Hijo de Dios constantemente viene a la persona y a la obra de Cristo diciendo, una vez más vengo a ti, Padre, no porque yo me lo merezco, sino vengo confesando mi pecado y mi maldad delante de ti para encontrarte, Señor, como el Salvador que has prometido ser para toda mi vida. Eso es lo que el Hijo de Dios hace diariamente. Ahora, hemos dicho también que Dios nos ha dado ciertos recursos para nosotros poder vivir en esta práctica de la fe, lo cual desembocará en la práctica del amor. Vamos a hablar de la práctica del amor pronto. Pero esta práctica de la fe es la que va a desembocar en la práctica del amor. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios para esta práctica de la fe? Decíamos el domingo pasado, nos ha dado los medios de gracia. Le hemos llamado comidas de gracia. Es la forma en la que Dios en nuestro peregrinaje en este mundo nos alimenta y nos da otra cucharada de ese Dios al que buscamos encontrar. De esa agua que como el ciervo que brama por la agua anhela y necesita. De esa mañana que como el centinela que la espera, la guarda. De ese niño que espera en la leche de su madre, allí como un niño en el alimento que ella le puede proveer. De como niños que esperan en lo que los adultos y los padres les pueden dar a ellos. Los medios de gracia Dios nos lo ha dado para hacer nuestra cita divina, donde Él se muestra a nuestro favor. Las citas divinas de gracia, ¿cuáles son? Los hemos mencionado con el pasaje. Dice, nos habla de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Recuerdan? La espada del Espíritu. Si ustedes se fijan, esta espada no es para darle a nadie. Esta espada no es para una estocada a nadie. Es para que la estocada, ¿a quién se la da Dios? A nosotros mismos. La espada del Espíritu no penetra a otros. A veces nosotros queremos darle con la Biblia a otras personas por la cabeza. Deja ver si con la espada lo... No. Dios con su palabra va a penetrar tu propio corazón. Por eso dice que es la espada de dos filos. Después vamos a ver con pasajes, penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Y dice que discierne allí toda nuestra vida.
Y después está conectada ahí en Hebreos con aquel trono de gracia, porque es una espada que nos mata y nos vivifica. Es una espada que nos lleva a muerte y a resurrección. A nuestra muerte y resurrección en Cristo. Nos muestra nuestros pecados, nos desnuda. La palabra de Dios nos desnuda delante de Dios y delante de su santidad. Nos enseña y nos dice, aquí está mi santa justicia y mi carácter. Y cuando nos muestra a través de su ley y su santidad, nos desnuda o nos mata. En otras palabras, nos enseña nuestros pecados. Nos enseña cuán lejos estamos de su santidad en nosotros. Nos enseña que la santidad y la justicia no es un atributo mío propio. Que la santidad y la justicia se encuentra en Cristo Jesús. Porque al enterrarme así con su palabra, por uno de sus filos, después por el otro filo me dice, si tú confiesas aquí tu muerte, te levantas con Cristo a través de la fe. La palabra es un filo que corta y siempre mata. Espiritualmente hablando, siempre en tierra. ¿A quién? A esa carne que en nosotros se quiere levantar a decir, yo puedo sin ti, Dios. Yo no te necesito. Yo puedo hacer a mi manera, a mis términos. La palabra de Dios viene y mata y entierra, pero por el otro lado, la misma palabra de Dios te resucita y te dice, si te ves muerto delante de mi carácter y de mi justicia, quiero que sepas que yo soy el justo y el que justifica. En otras palabras, la palabra te va a decir, tú no eres justo en ti mismo. ¿Qué cosa es justicia? Ser conforme al carácter y a la ley de Dios. La palabra de Dios revela la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios revelada en Cristo Jesús? Él es el justo y el que justifica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros venimos a comer de la palabra de Dios, Él nos va a recordar, tú no tienes justicia en ti mismo. Yo te justifico, te cubro con ella. Y de esa manera, hermanos, vivimos muriendo y resucitando por la fe. Confesamos nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra muerte. Y venimos delante de Dios confesando que todo lo que yo tengo para vivir se encuentra en la persona de Cristo. Y le digo a Dios, sí, Señor, esa es mi única esperanza. Renuévame hoy otra vez en lo que Él tiene, porque tú eres el que me justifica y eres el justo. A través de la palabra de Dios, hermanos, nosotros comemos de la persona y de la obra de Cristo. Es la forma, y utilizamos esta metáfora porque la palabra lo usa. Es la forma en que Dios pone semillas de fe en nuestro corazón. Dios planta semillas de fe en nuestro corazón al hablar su palabra. ¿Qué palabra? Es la palabra de Cristo. Como dice allí en Colosenses capítulo 3. Si vas un momentico a Colosenses capítulo 3. Dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí tenemos la palabra y tenemos la comunión de los santos cantando al Señor. ¿De quién? De Cristo. ¿Es la palabra de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de estas comidas de gracia? Que cuando te presentes delante de Él puedas ver tu necesidad, la puedas confesar
y pueda saber que ella es satisfecha en Cristo Jesús. No por lo que tú haces. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios a través de muerte y resurrección, esos son los movimientos que nos da la palabra. Allí en Romanos capítulo 6 nos dice: consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. Los medios de gracia nos ayudan a escuchar una y otra vez que estoy muerto al pecado porque Cristo murió al pecado. Yo soy muerto a la ley porque Cristo murió a la ley. Y ahora, ¿qué puedo hacer si soy muerto a la condenación de la ley? Dice la otro movimiento que nos enseña allí Romanos es: y presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Ustedes se fijan, hermanos, esta no es todavía la práctica del amor. Esta es la práctica de la fe. Esta es la vida interior, interna, espiritual de un creyente. Existe esta vida en nosotros. Estamos en esta fe a través de la cual diariamente, en diferentes grados y medidas, nos consideramos muertos al pecado y nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Y qué hacemos cuando nos presentamos a Dios como vivos de los muertos? Inmediatamente comienza una vida de acción de gracias a Dios, de darle gracias, de alabarle. Aquella persona que por la fe en Cristo Jesús se ve muerto al pecado y a la condenación, al pecado que ve en su carne todavía, y se presenta delante de Dios como vivo de entre los muertos, al Dios que le dice: eres mío, me perteneces y te amo. Cada vez que vayamos allí a ese lugar, vamos a encontrar que estamos donde debemos estar. Vamos a comenzar a ver que hacemos lo que debemos hacer. ¿Dónde debemos estar? En la presencia de Dios. Si yo soy un hijo del Padre, ¿dónde debo estar? En su presencia. ¿Y por qué yo huyo de su presencia? ¿Cuántos huyen de su presencia? ¿Verdad? ¿Cuántos hemos huido de su presencia? Si usted nunca huye de su presencia, ¿verdad? Usted o tiene una fe muy fuerte, o usted quizás está engañado en sí mismo. ¿Cómo huimos de nuestra presencia? De su presencia, cuando decimos: yo puedo resolver esto a mi manera. Yo puedo hacer las cosas a mi forma. Yo en realidad no tengo pecado hoy. Yo hoy no necesito de la comunión de su perdón. Es decir, podemos huir de su presencia yéndonos en pecado, o huimos de su presencia buscando nuestra propia justicia. Vemos que los hombres de Dios en la Biblia huyeron de su presencia. Jonás huyó de su presencia. Elías huyó de su presencia. David escribió aquel salmo que dice: aunque me vaya, ¿a dónde? Allí, a lo profundo del Hades, o a lo último, ¿haciendo qué? Corriendo de tu presencia. Y nosotros muchas veces nos hemos visto así. En realidad, cada vez que pecamos es porque hemos corrido de su presencia. Si usted peca todos los días, el pecado es el correr de su presencia. ¿Sabes por qué ya no vamos a pecar en el cielo? Porque su presencia lo va a llenar, ¿qué? Todo. Él será el todo en todos. Aquí en esta tierra vamos a luchar en contra de la carne que nos quiere hacer que corramos de su presencia tras los ídolos de nuestra carne. Los ídolos de seguridad, de posición, de dinero, de fama, de mi reputación, de mi justicia, de mi santidad, de mi ocupación, de lo que yo hago, de mi temor, de mi inseguridad. Todas aquellas cosas que no nos dejan estar en plena paz,
y descanso delante de Dios es la carne que huye de la presencia de Dios. Los medios de gracia nos son dados como una cita permanente a nosotros que por la carne y por nuestro pecado tendemos a ¿qué? A correr de su presencia. Es Dios diciendo, hijo, cada vez que tú corras de mí, yo quiero que sepas que yo estoy ahí para ti. Búscame a través de oír mi palabra. Búscame a través de la oración. Acércate al pueblo de Dios. Ve a la mesa del Señor. Ve al bautismo. Ve a cantar con el pueblo de Dios. Todos estos son citas permanentes, citas abiertas. No es como alguien que va al calendario de citas y la ve cerrada. Bueno, no te puedo atender hasta tal momento. Nuestro Dios tiene una cita abierta, permanente, a través del medio de gracia, a través de oír su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hijos de Dios, a través de la mesa, a través del bautismo, permanente. ¿Qué decíamos la semana pasada? Que estos medios de gracia no es para convencer a Dios para que nos dé algo. Con esto terminamos. Estos medios de gracias no es para de alguna manera nosotros obrar lo suficiente. Dios mío, mira cuántas horas oré hoy. Tienes que darme algo bueno hoy. Dios mío, yo me he pasado 6 años en espera, en santidad de esta bendición. ¿Cuándo me vas a recompensar? No, Dios mío, yo he obrado toda mi vida y me has quitado ahora mi hijo. Ha habido personas así, que obran y obran y están en obediencia, y cuando les sucede algo malo, cuestionan a Dios. Porque verdaderamente pensaban que Dios los bendecía sobre la base de ¿qué? De lo que ellos estaban haciendo para Dios. Hermanos, ese no es el Dios de esta Biblia. Ese es un Dios de tu imaginación, que has creado conforme a tu imagen y semejanza, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia lo ha entregado todo por ti en Cristo Jesús. El Dios de la Biblia no está ahí para decirte, a ver cuán alto puedes saltar para agarrar tu bendición. El Dios de la Biblia bajó de lo alto para regalarte su bendición. El Dios de la Biblia no está ahí para decirte, deja ver cuán santidad puedes llegar a tener para entonces yo recibirte y aceptarte. El Dios de la Biblia se hizo humano y vivió en santidad en Cristo Jesús bajo la ley, para regalarte su presencia y su espíritu en Cristo Jesús. Los medios de gracia están ahí, no para convencer a Dios de que nos dé algo o de que haga algo por nosotros, sino para encontrar la convicción de que Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Para encontrar la convicción de que Él ya ha hecho y nos ha dado todo a nuestro favor. El Dios de la Biblia y los medios de gracia están ahí, no para alcanzar o obtener algo, sino para alcanzar y obtenerlo a Él, que siempre está ahí con los brazos abiertos para recibirnos. Nuestro problema es que hemos tenido a Dios como un genio en la botella. Voy a ti y hago tal cosa para que sanes a fulanito, a fulanita. Voy a ti y hago tal cosa y tal promesa y tal sacrificio para que restaures el matrimonio de mi hija. Voy a ti y hago tal cosa y tal promesa y sacrificio para que hagas esto en mi vida. Dios no es un Dios pagano. Tienes que convertirte del paganismo. Ese no es el cristianismo. Dios
y los medios de gracia no nos son dados para nosotros de alguna manera, a través de ese medio de gracia, encontrar la forma de yo rendirme y de yo perfeccionarme orando, leyendo la Biblia, etc. El medio de gracia no es tu herramienta, es la herramienta de Dios. ¿Para qué? Para revelarte a aquel que se ha rendido y que se comprometió como tú nunca lo vas a hacer. El medio de quién es el que va a encontrar. Y aquí es donde está la paradoja de lo que predicamos, la aparente paradoja de lo que predicamos. Que aquel que se consagra y rinde su vida al Señor es aquel que en mayor medida está encontrando a aquel que se consagró y rindió su vida por Él. Es aquel que encuentra una y otra vez en el medio de gracia cuando venimos con nuestras maldades y decimos: mi falta de rendición, Señor, mi falta de consagración, veo que no estoy donde quisiera estar. Y el Señor te dice: pero mi hijo llegó a tu favor. Ven y come de Él, que yo voy a hacer en ti. No es tu obra, no es tu brazo, no es tu justicia, es mío para hacer en ti. Y yo lo he hecho en Cristo. Preséntate delante de Él. El medio de gracia no nos es dado para probarnos a nosotros mismos o imponernos delante de Dios. El medio de gracia nos es dado para revelar a aquel que se probó a nuestro favor. Para revelar a aquel que se impuso por su muerte a nuestro favor. Finalmente, el medio de gracia nos es dado no para venir a pedir o trabajar por algo, como hemos dicho, sino para pedir y trabajar a través de alguien que ya me tiene. En otras palabras, a través del medio de gracia, yo no vengo para ver si logro alcanzar algo que me falta o que no tengo, sino vengo para encontrar a aquel que ya me tiene a mí, a aquel que ya me posee. El medio de gracia me es dado para que mis ojos sean abiertos y me vea rodeado del favor del cielo. Pastor, el medio de gracia me es dado para ver si puedo, con Efesios capítulo 1, verme sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En la medida, hermanos, que por la gracia de Dios nosotros practiquemos nuestra fe y veamos esta cita abierta del Padre para nosotros. De esa manera vamos a encontrar todas estas realidades que Pablo enumera aquí con la ilustración de la armadura de Dios. Vamos a encontrar al Dios que es a nuestro favor. Y después vamos a ver en los próximos 2 domingos, ya para terminar, la pasión que causa en una vida este encuentro perenne con nuestro Dios. La renovación de una vida que ahora vive diciendo: oren por mí, porque lo que yo quiero hacer es predicar el Evangelio como lo debo hacer. Oh, con tal de que acabe mi carrera. ¿Cuál era la carrera de Pablo? Predicar y proclamar esa gracia con la cual él había sido alcanzado, para que muchos otros también pudieran deleitarse en esta misma realidad. Oramos. Padre, te damos gracias por ayudarnos, Señor, a través de tu palabra, a entender, Señor, lo que esperas de nosotros. Y lo que esperas de nosotros
es que nos presentemos delante de ti a través del Hijo, para que tú, oh Dios, obres todo aquello que te pertenece y que ahí encontremos siempre nuestro lugar de refugio. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, porque perdemos el camino fácilmente. Ayúdanos, Señor, hombres de poca fe. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos con el poder de tu gracia para poder crecer, confiar y descansar cada día más. Y, Señor, haz tú la obra que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros para beneficio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.